¿Estamos? Estamos listos. Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Estuvimos hace pocos minutos con la ministra Vallejo reunidas para poder ponerla al día de las distintas materias de la vocería, hacer traspaso de algunos temas. Como ustedes saben, ella se reincorpora a partir del día de hoy 100% en la vocería, así que estamos en ese proceso de traspaso. Vamos a estar ayudándonos mutuamente probablemente en los próximos días, pero ya con la ministra reincorporada absolutamente en sus funciones. Ya me despedí de todo el lunes, así que no voy a repetir esa parte, pero sí darle en este espacio la bienvenida a la ministra. Ministra, bienvenida. Qué bueno tenerla de vuelta. Muchas gracias. Eso. Ya, oye, todo gracias. suyo. Sí, me incorporo y liberamos a la ministra Aysén Echeverry. Muchas gracias, ministra. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Nos pillamos tempranito en la mañana, respondimos algunas de sus preguntas, pero obviamente esto ya es una vocería mucho más formal. La primera vocería después del término de mi postnatal. Quiero reiterar, eso sí, que me siento muy contenta, con mucha energía, con mucho entusiasmo y mucha convicción de retomar, ¿cierto?, esta labor tan importante para el gobierno, que es poder mantener las comunicaciones al día, no solamente con la prensa, sino que a través de ustedes también con la ciudadanía y a través de las redes sociales también con nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, que son los que necesitan estar informados sobre el acontecer nacional y sobre las decisiones que estamos tomando. Se lo dije a la ministra Aysén antes que se fuera, pero lo reitero acá públicamente, mi agradecimiento total por su temple, por su valentía, por su trabajo, por su rigurosidad, por su disposición a asumir no solo la subrogancia de este ministerio, sino que a la par con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, liderando dos ministerios, y uno de ellos además con alta intensidad política, sin lugar a dudas que lo hizo de manera increíble. Y también quiero agradecer, junto con el agradecimiento a ella, a mi equipo, a la subsecretaria Nicole Cardoch, la subsecretaria del Ministerio, y a todos quienes trabajaron junto con la ministra Aysén para hacer posible el ejercicio de este postnatal. No basta solo con la ley y con el derecho otorgado por ley en nuestro país de los 6 meses de postnatal, sino que se necesita también gente que comprenda la importancia y que apañe y acompañe en estos procesos, ¿no? Y en eso han estado mujeres increíbles de este gobierno y también muchos hombres que se han puesto a disposición para que esto pudiera ser asumido, en mi caso, con total tranquilidad junto con mi bebé. Yo quiero también, obviamente, agradecer la confianza del presidente. Cuando en diciembre me despedí dije que iba y volvía, y he vuelto justamente no solo por lo que yo comprometí, sino que también porque el presidente me pidió volver, porque sigue manteniendo confianza, evidentemente, en mí y en el trabajo que voy a seguir desarrollando en los próximos, semanas y meses, ¿no? Quiero también señalar que más allá de mi experiencia personal del postnatal, hasta la fecha, desde que se extendió el postnatal en nuestro país, el 2011 que entró en vigencia la extensión del postnatal, ya se han otorgado 1.247.117 subsidios por permiso postnatal. Es decir, una realidad que se ha implementado, de la cual han hecho uso principalmente, obviamente, mujeres en nuestro país, y que no basta, ¿no? Que si bien ha sido un avance significativo que nos permite un resguardo para los menores, los recién nacidos y para las madres, no basta. Tenemos que seguir avanzando con mucha decisión hacia una sociedad más corresponsable, ¿no? Hacia una mejor convivencia y un mejor respaldo del Estado para garantizar la corresponsabilidad social y el cuidado de nuestros menores. Y por eso quiero decir que si bien queda camino por recorrer, tenemos un objetivo claro y trazado para seguir avanzando en esta materia. Y en eso necesito mencionar como gobierno otras medidas que estamos aplicando. Uno, ya se promulgó, ¿cierto?, la ley que moderniza la educación parvularia para elevar los estándares de cuidado de los jardines, ¿cierto?, infantiles, el cuidado y la enseñanza de nuestros menores de edad en nuestro país. Eso es un avance importantísimo, histórico, para dar mayor tranquilidad a los padres y madres, pero por sobre todo a los menores de edad, que cuando se trata de ingresar al sistema escolar tengan en la educación parvularia los mejores estándares. En segundo lugar, un proyecto que sigue avanzando, con harto empuje, con harto esfuerzo liderado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, pero junto con otros ministerios, que es el de la Sala Cuna para Chile.
¿Por qué es importante? Bueno, porque requerimos que en los lugares de trabajo todas las personas puedan tener acceso a la vacuna cuando tienen un hijo, ¿no? o una hija. Estamos hablando de 238.000 madres y padres que debiesen verse beneficiados y beneficiadas por la aprobación de este proyecto y esperamos que prontamente pueda salir a la luz. Pero también el avance en el Sistema Nacional de Cuidados, que es una transformación estructural al Estado, pero también la relación del Estado con el mundo privado para no solamente reconocer a quienes cuidan, sino que dar garantías de mayor protección y espacios de protección para quienes cuidan. Y también porque recientemente presentamos el subsidio unificado al empleo que concentra los esfuerzos del Estado en quienes más lo necesitan, ¿cierto?, para crear mejores condiciones en la inserción laboral femenina. Es decir, estamos hablando de que Chile debe seguir caminando a garantizar que ninguna madre tenga que decidir o se vea obligada a decidir entre familia y trabajo, entre familia y empleo. Ninguna madre y, por cierto, tampoco ningún padre. Así que estamos avanzando con hechos, no solamente con discursos, en valorar lo que hemos construido como país hasta la fecha, como el postnatal de 6 meses, pero también señalando el camino que queda por recorrer para una sociedad, insisto, más corresponsable. Por último, quiero señalar algunos de los avances que en mi ausencia se produjeron, ¿no? Porque aunque estuve con postnatal, pude observar con mucho orgullo cómo el gobierno seguía trabajando, dialogando, generando espacios, entendimientos, acuerdos para hacer posible lo que hacían parecer que fuese imposible, ¿no? Y que al final no fue imposible, se pudo lograr. Y en eso, cómo no destacar la aprobación de la reforma de pensiones, cómo no destacar la aprobación y la implementación del pago de la deuda histórica hacia los profesores y profesoras, ¿no? Cómo no destacar la aprobación y entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad Pública, que ya tiene un ministro trabajando intensamente de la seguridad pública en esta materia. Cómo no destacar la aprobación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que busca acelerar las inversiones en nuestro país, disminuir los tiempos de los permisos sectoriales. Cómo no destacar los avances en materia económica. Hemos tenido importantes noticias en materia económica. Ya el Banco Central proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2025 de un 1,75% y un 2,75%. Chile además registró una nueva disminución importante de la inflación y eso tiene un impacto muy positivo en la economía familiar, en las familias trabajadoras. Estamos hablando de que incluso podría disminuir la UF en el mes de julio en 150 pesos. Eso tiene un impacto positivo en la economía familiar. Estamos hablando también de que la remuneración en Chile lleva más de 2 años al alza, con un crecimiento importantísimo de 3,6% interanual, además de que los salarios reales en nuestro país, particularmente las mujeres, crecieron un 10,1% en 12 meses. Las exportaciones chilenas, que también han alcanzado una cifra récord en el primer semestre. Estamos hablando de envíos de bienes por más de 50.000 millones de dólares y de servicios por más de 1.500 millones de dólares. Estamos hablando también de que Chile ha sido el mayor exportador del mundo en 24 productos claves el año 2024. Estamos hablando, además, que con gestión el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, logró ejecutar el 44% de su presupuesto en la inversión anual del primer semestre, siendo la cifra más alta de los últimos 15 años. Estos son 1,6 billones de pesos en proyectos para generar empleo e infraestructura pública. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente estamos hablando, no solamente estamos avanzando en más derechos sociales y reconocimiento de deudas históricas con la aprobación de proyectos importantes y emblemáticos en el Congreso Nacional, sino que también estamos hablando de que con gestión, con compromiso, con vocación, la economía se recupera, se reactiva. Y si bien quedan desafíos todavía por delante, nuestro país avanza. Para cerrar, quiero señalar que nuestro gobierno va a seguir profundizando su estrategia de fortalecimiento de las relaciones multilaterales. La presencia del presidente Gabriel Boric como invitado en el encuentro de los BRICS dice relación con eso.
para profundizar en el multilateralismo, tenemos que acudir a distintas instancias que nos permitan fortalecer nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones culturales, diplomáticas, etc. Y particularmente las comerciales en un momento donde el mundo ve con preocupación medidas que afectan las economías de distintos países que muchas veces son arbitrarias, ¿no? Entonces la estrategia del gobierno y del presidente ha sido inteligente en ese sentido. Y además prontamente, reforzando el compromiso con las democracias, los derechos humanos, va a haber un encuentro de alto nivel que se llama Democracia Siempre, el día 21 de julio, que se va a realizar en nuestro país. Esto lo está organizando nuestro país, liderado por el presidente de la República, donde van a participar mandatarios como Lula da Silva, de Brasil, Pedro Sánchez, Gustavo Petro, Yamandu Orsi, junto, por cierto, con el presidente Gabriel Boric, en una señal clara de liderazgo internacional en defensa de las democracias, los derechos humanos y también el diálogo y la solidaridad entre pueblos para poder avanzar en mayor desarrollo de nuestros países. Con esto termino, agradeciendo nuevamente su atención y a disposición de las preguntas de la prensa. Hola, ministra. Queríamos saber qué cambió en poco más de 2 semanas para que el presidente Gabriel Boric pasara de utilizar redes sociales para abordar asuntos que son de política exterior, como cuando condenó el ataque de Estados Unidos en Irán, a hoy sostener, a propósito del tema de los aranceles, que la diplomacia no se hace por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales. ¿A qué se debe ese cambio del presidente Gabriel Boric? Y también quisiéramos saber si es que el gobierno considera que se están dando gustitos en relación a Estados Unidos, como lo deslizó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Primero, aquí no hay ningún cambio de criterio. Frente a decisiones que impactan, sobre todo en economías de otros países, se requieren recibir notificaciones formales y oficiales y no estar especulando sobre trascendidos o declaraciones que no han sido formalizadas, ¿no? Y por eso en eso hemos sido rigurosos y mesurados. Hay un equipo que ha sido constituido hace meses atrás para analizar lo que ha sido la política o los cambios en política arancelaria de Estados Unidos para estar resilientes, ¿no? Y preparados ante cualquier decisión, ¿no? De todas maneras, hay una reunión en curso y va a haber una vocería oficial de esta materia porque Cancillería lidera una mesa de trabajo con distintas carteras y particularmente en estos momentos con Minería, con Hacienda, con Economía, también con Codelco, Cochilco y obviamente el embajador de Chile en Estados Unidos. Así que mayores detalles van a poder entregarlo ellos. Pero no hay cambio de criterio. Aquí cuando se adoptan decisiones, ¿no? Que son de impacto para el país o para los otros países en materia internacional, se requieren comunicaciones oficiales. Distinto es lo que dice relación con las opiniones internacionales sobre los sucesos que están pasando en el mundo, ¿no? Sobre lo cual el presidente ha sido claro y enfático, no solamente a través de redes sociales, sino que en sus discursos oficiales, porque lo mueven principios que son universales. El respeto a las democracias y los derechos humanos y también sobre los tratados en materia internacional que están vigentes en el ordenamiento mundial, ¿no? Pero en este caso no hay una notificación oficial y por lo tanto, por lo pronto no podemos referirnos con detalle a especulaciones. Respecto a los dichos de la candidata Matei, la verdad es que no sé a qué se refiere y a qué se debe, insisto, está opinando sobre algo que no se ha concretado, que no ha sido notificado oficialmente y por lo tanto no podría yo referirme a sus dichos en particular. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle por un análisis que hizo la Contraloría General de la República a fiscalizaciones de Carabineros entre enero de 2023 y junio de 2024. Dentro de los hallazgos aparecen que Carabineros no habría incautado 626 autos robados ni tampoco habría detenido a 144 prófugos al momento del control policial. ¿Qué información se tiene sobre eso? ¿Hay un sumario en curso, plantea Contraloría? ¿Y qué explicación se pide por parte del Gobierno a esta institución? Sí, mire, hace minutos atrás hablaba con el ministro de la Seguridad Pública, el ministro Cordero, justamente porque él confirma que fue informado el ministerio sobre este estudio que hace la Contraloría y que ya tiene un informe oficial. Es algo que es preocupante, ¿no? Es un informe y una información que nos preocupa. Y por lo tanto lo que ha hecho el ministro de Seguridad Pública es instruir lo que corresponde a Carabineros, que se inicie el sumario respectivo y que se adopten
las recomendaciones, sugerencias e instrucciones que establece la Contraloría General de la República. Cualquier cosa, de todas maneras, el ministro de Seguridad se dirige al Congreso Nacional y va a poder responder preguntas si todavía quedan inquietudes sobre este informe y las decisiones que se adopten al respecto. ¿Puede esto ser algo más generalizado, considerando que este es un periodo acotado y en la región metropolitana en particular que se hace ese análisis? ¿Hay información respecto de algo similar en otras zonas del país o en otros periodos? Mire, no me corresponde especular sobre si esto es algo más generalizado o no. Hasta el momento tenemos una información, un estudio que ha sido riguroso por parte de la Contraloría General de la República y sobre el cual se van a tener que tomar acciones que son las correspondientes, además de los sumarios, ¿cierto? La adopción de las recomendaciones, porque evidentemente es algo que puede dañar y daña la fe pública cuando la información que se entrega no es la que realmente sucedió, los hechos, ¿no? Pero vamos a estar informando de mayores detalles durante el día. Ministra, muy buenas tardes. Quería preguntarle por esta situación que causó bastante molestia en la región de Valparaíso, el anuncio durante el día de ayer de la ministra de Obras Públicas de que durante este gobierno no se va a lograr licitar la ejecución del proyecto del tren Santiago-Valparaíso. La ministra explicaba que este atraso no debería ser más de 3 meses, pero que se debe precisamente a que la primera licitación del estudio integral fracasó. ¿Se puede saber por qué se tuvo que volver a licitar este estudio y si efectivamente son solo 3 meses lo que se atrasaría este proyecto? Mire, primero yo quiero partir destacando nuevamente el nivel de ejecución que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas de recursos que impactan finalmente en la vida de las personas porque generan empleo e inversión pública. O sea, el nivel de ejecución ha sido histórico, ¿ah? Y eso es gestión. ¿Y qué es lo que sucede cuando se invierte en obras públicas como trenes u otras infraestructuras, ¿ah?, de conectividad en nuestro país? Es que los recursos públicos en estas obras, que son grandes, se tienen que licitar a través de proyectos y los proyectos tienen distintas etapas, distintas fases. Como tú mencionas, la fase inicial, ¿cierto?, que es un estudio, tuvo desierto en la primera instancia porque los oferentes no cumplían con los requisitos de las bases de licitación. Sin embargo, eso se volvió a licitar y está el procedimiento en curso. Eso generó un pequeño retraso, pero todo el proceso está andando como corresponde a la ley vigente para que se terminen de ejecutar los recursos y esto sea un proyecto que no quede solo en el papel, sino que se haga una realidad, que el tren Santiago-Valparaíso sea una realidad. Con un poco de retraso, dado a esta licitación que en principio estuvo fallida, pero que después se pudo realizar, ¿ya? No es que esté paralizada. Y estas grandes obras, como les decían muchas veces, tienen tiempos que son más extensos de lo que uno desea, porque son muy grandes y porque tienen que ser muy rigurosas para que se ejecuten bien, para que terminen funcionando y las empresas puedan cumplir con los estándares que nuestro país exige para que el servicio sea de calidad. La relicitación, perdón, ¿se dio por un error de las personas que estaban postulando? ¿Hay alguna razón en específico de por qué se tuvo que volver a licitar el estudio? Bueno, lo que nos informó el Ministerio de Obras Públicas es que quienes postularon a esa licitación en primera instancia no cumplieron con los estándares requeridos de las bases de licitación. Pero como les digo, se volvió a licitar y eso está en curso. Entonces, no hay una obra paralizada, una obra que está andando y que va a ir cumpliendo con sus plazos y con sus procedimientos establecidos para que, obviamente, esto sea una realidad, esperamos, en un futuro gobierno. Pero las etapas tienen su desarrollo, son distintas fases y la ejecución de esto esperamos obviamente que ya puedan celebrarlo en los próximos años, no solamente los habitantes del Gran Santiago, sino que, por cierto, de la región de Valparaíso. Hola, ministra. Diputados del oficialismo presentaron un requerimiento ante el TC por la Ley de Permisos Sectoriales. ¿Qué señal de gobernabilidad se envía cuando un proyecto importante del gobierno es impugnado por sus propios parlamentarios acusando normas inconstitucionales? Miren, la verdad es que no es primera vez que algún proyecto de ley que logramos despachar del Congreso Nacional es llevado a una instancia de revisión, como en este caso es el Tribunal Constitucional. Y siendo así, aunque ha tenido ese proceso de revisión, hemos logrado avanzar en una robusta agenda legislativa que ha logrado promulgar no solamente una cuantiosa cantidad de leyes en materia de seguridad, sino que también en materia económica, ambiental, educacional, en salud, etcétera.
Yo lo que quiero destacar como vocera de gobierno en nombre del Ejecutivo es que este es un proyecto muy importante para seguir reactivando la economía sin perder los estándares sanitarios y ambientales que tiene nuestro país, que se ha fijado, pero que permite sí dar certezas, ¿no? A las pymes, a las medianas empresas, a las grandes empresas, de que independientemente si la aprueban o no el proyecto, la respuesta sea oportuna, ¿no? Y se agilicen esos procesos, ¿no? Obviamente, los parlamentarios, como cualquier otro, sean oficialistas o de oposición, todos han tenido derecho a recurrir a la instancia que la Constitución le permite para alegar inconstitucionalidad o alegar en otros casos inadmisibilidad, etc. Y ese derecho no está en duda, pero nosotros como gobierno lo que podemos transmitir es que tenemos la claridad y la certeza de que este es un proyecto necesario, lo comprometimos en la agenda de gobierno, es parte de nuestra agenda de la reactivación económica y sin lugar a dudas esperamos obviamente que las instancias correspondientes, en este caso el tribunal, resuelva cuanto antes para dar certeza de la implementación de esta ley. Hola, ministra. Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, queríamos saber cómo el gobierno va a responder a las críticas que han surgido por parte de la oposición sobre eventuales descoordinaciones sobre esta supuesta instrucción que habría entregado ayer el mandatario para que la FACH le entregara la información a la Fiscalía. Se interpretó que lo que había instruido el presidente era, de cierta manera, como inmiscuirse en qué tribunal debía resolverse el caso de la FACH, si en tribunales de la justicia civil o en tribunales militares. Y ahí en la oposición dijeron que acá había una descoordinación del gobierno, que no deberían haberse usado palabras como instruir, ordenar, solicitar, sino que más bien recomendar, a propósito de que finalmente es la Corte de Apelaciones la que tiene que resolver si esto recae en un tribunal civil o en un tribunal militar. Mire, nuestro llamado a poner el foco en lo importante, ¿no? No en el uso de una palabra u otra, sino que estamos frente a un hecho que es de suma gravedad, porque esto es como el cáncer, ¿no? Si uno detecta el cáncer, hay que saber extirparlo cuanto antes. Y que se haya detectado tráfico de drogas al interior de una institución tan sensible para nuestro país como es la FACH, nos debe preocupar a todos, ¿no? Y no distraernos con que si uno dijo una cosa o no dijo otra cosa, porque aquí estamos todos alineados en que lo importante es que esto se investigue hasta las últimas consecuencias y se pare. Detectadas estas irregularidades y estos delitos, o posibles delitos, asociados al tráfico de droga, se detenga y se extirpe de nuestras instituciones. Y por eso para nosotros es tan importante lo que ha dicho, y lo ha dicho el ministro Cordero, la ministra de Defensa y el propio presidente de la República, es que no queremos que nuestras instituciones estén permeadas del narcotráfico, y particularmente en este caso de la Fuerza Aérea, ¿no? Esperamos que, obviamente, dados los antecedentes que se ponen a disposición, como corresponde la ley, al Ministerio Público, y resuelta la contienda de competencia de tribunales, ya podamos tener claridad de no solamente quién investiga, sino que las responsabilidades se establezcan y las sanciones se apliquen como corresponde. Y solo para finalizar, ministra, la idea de convocar al COSENA, por ahora se descartó, pero a futuro lo ve como una idea o como una forma de poder contener esta crisis que hay en las Fuerzas Armadas. Mire, por ahora está, como lo decía, descartado. No me corresponde a mí especular sobre futuros escenarios, ¿no? Lo importante es que hay decisiones que ya se han tomado, que son las que corresponden, y que esperamos que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por el crédito hipotecario del 90% del presidente, esta tasa preferencial del 3,47% y el pie de apenas un 10% en el marco de la compra de su nueva casa. En una columna, Alberto Mayol comparó esto con el evidente aprovechamiento del parentesco con el poder. Nombró incluso a Natalia Compañón. Cuestionó, por ejemplo, que el presidente fuera a un banco privado y no a un banco Estado, por ejemplo, al Banco Estado. Dice que en ese banco privado se logró conseguir una tasa que no estaba en las ofertas de Pizarra. ¿Hay un problema ético que el presidente obtenga tasas privilegiadas que un ciudadano común no tendría? Mira, yo no sé si corresponde que el gobierno esté
opinando sobre la columna de opinión de alguien sobre una materia que ya aclaró el propio banco privado. Pero mi pregunta va más allá, es sobre los privilegios y la postura que ha tenido el presidente y el gobierno en el pasado respecto a eso. ¿Qué responden a los que Su cuestionan pregunta aquello? asume que hay un privilegio y esto ya fue aclarado por el propio banco. Y algo que está un columnista, no creo que le corresponda al gobierno opinar sobre esa opinión o ese juicio sobre una materia que además la respuesta a esa inquietud o a ese juicio ya la esclareció el propio banco correspondiente. No lo estoy instalando yo, ministra, lo dicen desde la oposición también. Y la pregunta directa es, ¿descartan que acá haya existido privilegio? Es que le corresponde, el banco ya lo hizo, ¿no? Y el banco es la institución que aclara esta situación, ¿no? No el gobierno. Y además ninguna autoridad y funcionario público puede establecer contratos con el Estado, entonces hay que conocer la legislación y la Constitución. A propósito de créditos con el Banco Estado, no corresponde. Ministra, quiero preguntarle por Carlos Ancapichún, de 76 años, que es cuidador de la Casa de Veraneo de los Reyes de Holanda y que está con paradero desconocido desde hace varias semanas. El 13 de junio cruzó la frontera desde Argentina a Chile en la zona de Entre Lagos y nunca volvió. ¿Qué antecedentes se tiene respecto de esta persona y la búsqueda que se está realizando? Sí, ha sido informado el Ministerio también de Seguridad Pública de esta investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones, obviamente de preocupación como cualquier desaparición en nuestro territorio, ciudadano o no, y por lo tanto son una investigación que está en curso y esperamos obviamente tener noticias prontamente del curso de esto que lleva la Policía de Investigaciones. Hola de nuevo, ministra. Buenas tardes. Quería preguntarle por un tema que se está legislando y a contrarreloj, el voto extranjero, en particular el voto obligatorio también. ¿El gobierno va a presentar o apoyar una fórmula sobre el voto extranjero o eventualmente una multa para los extranjeros que no voten, que es uno de los debates que está sobre la mesa? Bueno, a ver, sobre el voto extranjero, ustedes ya conocen la posición del Ejecutivo. Tenemos una realidad que es anómala si nos comparamos con otros países del mundo. La verdad es que un chileno que vive en Perú no vota por presidente en Perú o presidenta en Perú. Lo mismo pasa con otros países del vecindario, ¿no? En general, los chilenos en el extranjero no tienen ese derecho a sufragar por los presidentes o presidentas de esos países y por lo tanto no se sostiene ni se explica que en Chile esto suceda, ¿no? Distinto es los extranjeros que son nacionalizados, por ejemplo. Entonces queremos fijar un estándar que se asimile a lo que pasa en el mundo y no seamos una anomalía respecto a quién determina cuál es el presidente o presidenta de nuestro país. El presidente más lo ha dicho, esperamos que sean los chilenos y chilenas quienes elijan al presidente de Chile y en eso se va a basar esperamos, con aprobación del Parlamento, nuestra legislación. Además, esto no es algo nuevo, no es algo que quisimos legislar simplemente ahora, es el debate que viene arrastrándose al menos desde el año pasado. Obviamente no ha sido fácil encontrar puentes con la oposición, pero esperamos un entendimiento, entendiendo, como les decía anteriormente, la realidad internacional. Cuando el voto es obligatorio, además, como el caso de nuestro país, es coherente de que quienes tienen la obligación, no solamente el derecho, sino que la obligación de sufragar, cuando no lo hacen, tengan una sanción, una multa, independientemente del guarismo de esa multa, ¿no? Entonces, la coherencia en ese ámbito es que, más allá del principio que estamos estableciendo sobre los extranjeros, es que, dado el voto obligatorio, existan consecuencias por no cumplir con esa obligación. Bien. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.